Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Voces del Trabajo por la pantalla de Barricada TV, este programa que busca a través del testimonio de los trabajadores y trabajadoras organizados en distintos sindicatos poder analizar la coyuntura nacional que vive nuestra Argentina, obviamente en este contexto del gobierno de Javier Milei. En la jornada de hoy nos visita Víctor Grossi, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, SITRAIC. Víctor, ¿cómo estás? Gracias por venirte. Lo mismo, gracias por habernos invitado. Y también la tenemos conectada en este caso a Georgina Duarte, enfermera pediátrica del Hospital Garrahan, también integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Georgina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar conectada al otro lado. Nosotros estamos comenzando esta nueva edición de Voces del Trabajo en un contexto que, bueno, como recordemos, hace poco, un poco menos de un mes, hubo elecciones generales en la Argentina, en este caso para renovar el Congreso parcialmente, y a través de esto, luego de este resultado electoral, el gobierno de Javier Milei está lanzando de a poco, todavía no oficialmente, pero sí la idea de presentar el proyecto de una reforma laboral en un contexto en el cual sabemos que hubo un resultado electoral que para muchos sorprendió, pero lo que no ha cambiado es la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Y hace poco, en una entrevista post-elecciones, daba algo a entender, o por lo menos una primera impresión de lo que se puede venir como ataque a los trabajadores y trabajadoras. Vamos a ver lo que decía ahí en un programa de televisión. Hay un tema que se debatió de manera interesante dentro de hoy, sí, y fue imponente el consenso que hubo, que es el concepto de prelación, que es que el convenio más chico domina el convenio más grande. Esto es una genialidad que, digamos, que han hecho un conjunto de alumnos de Federico Sturzenegger en su curso de macroeconomía avanzada en San Andrés. Esto es interesante, porque ¿qué quiere decir? Que el convenio más chico mata al convenio más grande. O sea, usted puede tener un convenio por empresa, un convenio por municipio, un convenio por provincia, un convenio por región, un convenio nacional. Convenio más chico mata convenio más grande. Bueno, ahí pasaba Javier Milei queriendo dar a entender, como pasa con muchos temas, ¿no? A partir del gobierno nacional, donde trata de instalar la idea de que uno de forma individual va a tener mayores beneficios que si lo hace de forma colectiva, ¿no? Creo que da un poco a entender esto de arreglar con una empresa directamente y eliminar todo convenio que pueda existir a nivel nacional. ¿Qué tendrías para responderle al presidente que trata de instalar y trata de hablarle a trabajadores? Sí, el tema de la reforma laboral todavía no está claro exactamente, pero ya trascienden algunos puntos, ¿no es cierto? Pero lo notable es que en la ley base se extendió, por ejemplo, el tiempo de prueba al doble y se sacaron las multas por trabajo en negro y no aumentó un solo puesto de trabajo registrado, al contrario. Llevan 270.000 puestos de trabajo registrado perdidos, 30 empresas cerrando por día. O sea, es realmente una matanza laboral. Y con respecto a esto que dice de los convenios, la idea que ellos puedan tener, que ya salió mal porque la ley base, estos dos puntos son notables. Y por ejemplo, los cómplices de la reforma laboral, que tiene muchos cómplices, algunos descubiertos, otros cubiertos, pero cómplices en definitiva, están hablando de la modernización laboral. Y otros planteando el tema de la reforma laboral buena. Acá lo que no hay que discutir es la reforma laboral, porque el desastre, que no digo que empezó con este gobierno, viene el tema de la precarización creciendo notablemente, pero hoy no creció un solo puesto registrado. Al contrario, vuelvo a repetir, se han perdido, en el caso de la industria de la construcción, con el parate de la obra pública se perdieron 180.000 puestos registrados.
de movida, fines del 23, cuando paró la obra pública. Entonces, el tema de los convenios, el tema del salario dinámico, el tema de las enfermedades, el tema del banco de horas, no pagar las horas extras, bueno, esto ya lo están tirando como un adelanto de un ataque feroz. ¿Qué va a ser? Porque por eso digo, están los cómplices directos y los cómplices que están clandestinos. Por ejemplo, que los gobernadores van a defender los derechos de los trabajadores. Si los gobernadores lo que quieren es plata. De hecho, ya hay casos que mandaron plata a las provincias. Entonces, en la Cámara de Diputados es probable que junten una mayoría. No hago futurología, pero me puede pasar. Y con respecto a la CGT, que rechaza la reforma laboral, que lo que ha hecho la CGT es un acto de doble moral. Por un lado participa el Consejo de Mayo y por otro lado desde el discurso plantea el no a la reforma laboral. Están ya empezando a hablar, porque ya hay dos sectores, el dialoguista y el no dialoguista y todo eso, están empezando a hablar de modernización del sistema laboral. Primero tiene que haber sistema laboral, y no lo hay, no lo hay. Nosotros lo vivimos todos los días, porque esto tiene que ver también con el deterioro de un modelo sindical. Empieza a hacer calor y en las obras no hay agua fría. Si pueden, tampoco hay agua. Entonces, hay una exacerbación de la defensa del sector patronal, del sector empresario, en detrimento de los trabajadores y de los jubilados. Fíjense ustedes que la base de bajar la inflación, que no la ha bajado, o sea, a los niveles, por ejemplo, nosotros no firmamos paritaria porque hay un gremio mayor, no digo con más afiliados porque ellos no afilian, si no se afilian es cuenta compulsiva. Firmaron en octubre por el 1,2 y en septiembre por el 1,3. En octubre fue 2,1 y en octubre creo que fue 2,3. O sea, esto viene ya de mucho tiempo, el deterioro salarial frente a la inflación. Entonces, si por un lado propicio una recesión, por otro lado abro las importaciones y por otro lado aprieto los salarios y las jubilaciones, bueno, es un cementerio, no va a haber inflación quizás, pero es un cementerio, que es lo que está pasando. Georgina, para vos, ¿a qué apunta esta iniciativa de parte del gobierno nacional en este momento, postelecciones, después de reunirse con Trump? ¿Apunta a tratar de discutir el empleo o apunta directamente a atacar la organización sindical que es tan tradicional en la Argentina? No sé si apunta a atacar la parte sindical. Yo creo que en este momento los que salen mal parados son los trabajadores, perdiendo sus derechos. No creo que pase por atacar a los sindicalistas, ni a los grandes sindicatos, ni nada por el estilo. Lamentablemente hoy nuestras representaciones no están luchando por los derechos de los trabajadores. Nosotros en este momento, bueno, lo que nos pasó a nosotros en el Hospital Garrahan es que se tuvo que hacer una organización con los diferentes sindicatos, pero de las bases, porque lamentablemente los grandes gremios, sindicatos, no nos representaron, no salieron a luchar junto con nosotros. Entonces me parece que hoy los que están siendo atacados directamente son los trabajadores. Esto no va a ser un beneficio para el trabajador. Ninguna pérdida de derecho es un beneficio bajo ninguna circunstancia. Fueron muchos años, muchas luchas para conseguirlos. Y que de un día para otro vengan y es muy doloroso para el trabajador, sobre todo, y no tiene otra manera de defender. Georgina, vienen en el Hospital Garrahan de un triunfo de los trabajadores y trabajadoras. Algo mencionaste en cómo tuvieron que
organizarse para poder luchar por las condiciones de trabajo. Contanos un poco más sobre esta novedad de las últimas semanas, que por supuesto es una alegría para los trabajadores y trabajadoras y que le han podido arrancar algo a este gobierno que parece que no quiere negociar con nadie. Contanos un poco, bueno, cómo fue la situación y cómo la están viviendo después de este triunfo. Fue un triunfo, pero que llevó una lucha muy grande. Hace más de 6 meses, desde el año pasado, que nosotros venimos luchando por el tema salarios, porque los gremios importantes cerraban paritarias a la baja, que eran de un 1, 0,9%. Todos sabemos que la inflación es muchísimo más. Nuestro poder adquisitivo cayó a la mitad. Muchos de los que pagábamos alquileres no los podíamos pagar, pero nosotros, si bien tenemos gremios o la CGT o la CTA, nunca salieron a defender a los trabajadores. Entonces, bueno, nos tuvimos que organizar con las bases, con los compañeros, con los gremios, que están en las mismas condiciones que nosotros, que salieron a luchar, las universidades, discapacidad, que está pasando muy malos momentos, si bien salieron las leyes, no fueron aplicadas. Y bueno, nosotros, si bien estamos contentos por el logro que se realizó, falta mucho. Hay muchos trabajadores que no llegan a poder pagar la comida de sus hijos, y eso es muy terrible en un país donde es tan rico, con tantas cosas para poder fabricar, para poder que vengan inversiones, y no se hacen, y no se genera trabajo porque se cambien las leyes laborales. No van a venir más empresas, es así, porque te tengan como un esclavo. No, no es así. Hay otras maneras de llamar empresas o que vengan inversiones. No es explotando al trabajador. Pero bueno, tienen un concepto de derecho laboral diferente al nuestro, porque están en otra posición, en otro lugar, en donde no les interesan que se cumplan los derechos laborales. Pero bueno, nosotros no vamos a dejar que nos pasen por arriba. Hay muchos trabajadores que van a luchar por sus derechos. Esperemos que la CGT y la CTA luchen por los derechos de los trabajadores, pero si no lo hacen, desde las bases se van a luchar para que no pasen por arriba de los trabajadores. Y eso lo decimos y lo vamos a hacer. Porque bueno, no basta con un triunfo en un lugar si después te cambian todas las leyes laborales. No sirve, porque bueno, si bien tenés la plata en este momento, después te van a quitar un montón de derechos laborales. Y nosotros vamos a seguir luchando por nuestros derechos, porque no es solo de otros trabajadores. También nosotros como trabajadores, nuestros derechos van a cambiar, y no vamos a permitir eso. En el debate por este nuevo embate de reforma laboral, algo que en realidad, como dijiste bien en el inicio, no es algo solapado, ya fue presentado en la ley bases desde el inicio de esta gestión, se intentó poner en discusión de que en los convenios colectivos se imponga lo que ya hace la UOCRA con respecto a la indemnización, ¿no? Y a esto de un fondo de desempleo que reemplace. ¿Qué significa eso? ¿Cómo ha funcionado sabiendo que representan al mismo rubro? ¿Cómo impacta eso? ¿Y crees que puede ser llevable a todos los sectores de la producción argentina? Es la nave insignia de la precarización, la construcción. Por eso nacimos nosotros también. No es casualidad que nacimos y no nos pudieron destruir. Lo que hoy se llama Fondo de Cese Laboral, que fue una entrega también de un dirigente de la UOCRA que se llamó Rogelio Cori en el año 67, en la dictadura de Onganía, a cambio de la Ley de Obras Sociales, es la precarización absoluta, en el sentido de que el trabajador, si tiene más antigüedad, es menor el cese laboral. O sea, el primer año es el 12% y el segundo año es el 8%. Entonces, el trabajador cobra, cuando lo cobra, hoy la industria está precarizada en un 60-70%, cuando lo cobra, cobra lo mismo si lo despiden que si renuncia, la misma plata. Es la desaparición de la indemnización, la desaparición de la estabilidad laboral. Si bien las obras empiezan y se terminan, con esa coartada
es que empezó el Fondo de Cese Laboral. Cuando vino este gobierno, que debo reconocer una cosa, que no mintió. Por ejemplo, ellos reivindican la Argentina de hace 100 años, 120 años, donde existía el fraude patriótico, donde existía el voto calificado, perdón, el fraude patriótico fue en la década infame, donde, claro, una Argentina exportadora de granos, se presentaba como la generación del 80, Roca, Sarmiento, presentaban como una potencia con un pueblo hambreado, que es el plan de ahora, ¿no es cierto? O sea, cuando se habla del RIG y de las inversiones en minería que están contaminando todo, en todas esas inversiones, la pregunta es, ¿los trabajadores cuándo cobran? El trabajador de todo eso, ¿qué ve? Esto es y los niveles de entrega, ¿no es cierto? Entonces, el régimen de cese laboral es la consolidación de la precarización. Es así. Y esto tiene más agravante, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el salario dinámico ligado a la productividad, el tema del banco de horas extra que lo están planteando, el tema del salario dinámico lo está planteando Julio Cordero, que es techín. Que es una... O sea, y venden como que esto va a ser favorable a los puestos de trabajo. Bueno, ¿qué pasó con extender el periodo de prueba? ¿Qué pasó con sacarle la multa a los que están en negro? A las empresas que están en negro, que tienen los trabajadores en negro, le sacaron las multas. Bueno, ¿cuánto creció el empleo? El empleo registrado. Está cayendo y sigue cayendo. Hay guiños directos para el sector empresarial, pero eso no mejora el nivel de productividad con un modelo que no apunta. Pero obviamente, porque es más, vamos a suponer, para ir a lo que es el sector empresario en la industria de la construcción, la Cámara Argentina de la Construcción, que ahora lo tienen empomado con los cuadernos. O sea, ellos no tienen problema de heladera. No es que Rogio, que va a ser juzgado, no va a tener para comer. Ahora, miles de trabajadores se quedaron sin trabajo por el cierre de la obra pública y no hubo ninguna reacción del gremio mayor, que es la UOCRA, ninguna reacción de las cámaras empresariales, que están todos apretados, todos, los dirigentes sindicales y los dirigentes empresariales. La UIA, las declaraciones de la UIA son... yo pienso que el nivel con el que se está jugando esta partida, que no es lo mismo que lo de Macri, esto es peor, porque la enajenación, la entrega, la complicidad se dio todo junto, ahora, con este gobierno. Y aparte, bueno, hay una parte de la población que lo votó. Entonces, evidentemente, hay una crisis. Nosotros, humildemente, como sindicato que vamos creciendo paso a paso, tenemos una propuesta frente a la crisis que se está viviendo en el sindicalismo. En el sindicalismo que se supone que son las herramientas que tienen los trabajadores para su defensa. Se supone. No está pasando. Los despidos en la industria son aterradores. Y vuelvo a decir, el empresario que cierra con una fábrica de 500 trabajadores no tiene problema de heladera. No se queda sin comer a los 2 meses o al mes. Entonces, estos desniveles que se están produciendo tienen que ver con una política absolutamente desenmascarada en sus propósitos,
porque está dicho. Está dicho. Lo que está pasando siempre todos los gobiernos históricamente han sido condicionados de alguna manera por el capital financiero. Sobre todo cuando crecieron los endeudamientos. Bueno, en la Argentina, a partir de hace 3 semanas, el poder financiero internacional tomó el poder económico, social y político. Mandan ellos. Mandan ellos. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, dijo, nosotros no vinimos a prestarle plata a la Argentina, vinimos a ganar plata. La fuga de capitales que está habiendo, y bueno, después escucharemos la frase aquella, yo no sabía, nos volvieron a engañar, todo eso, que ya lo escuchamos, los que tenemos muchos años como yo, la escuchamos varias veces. Pero esto va a llevar años, la reconstrucción de la Argentina como nación y como pueblo, y mucho más la organización de los trabajadores, porque lo que se ha producido, por eso la complicidad, es la desindicalización, la pérdida de poder de los trabajadores, en la producción hablo, ¿no? Vos querés hacer un edificio, hace falta plata, pero hace falta los trabajadores. La robótica y todo eso que dice, que viene, todavía no llegó. Hoy hay miles de trabajadores que están sufriendo los salarios de la construcción, que las paritarias que firma la UOCRA son vergonzosos, es de explotación. Entonces, estamos en una situación complicada, pero a la desindicalización nosotros proponemos la sindicalización, que hay que sindicalizar a los trabajadores precarizados, que hay que organizarlos, sean monotributistas, cooperativistas, tener negro, hay que organizarlos. Y hay que poner la urna, porque se va a reconstruir el poder de los trabajadores a partir de la democracia sindical. No hay otra manera, no hay otra manera, que es lo que le esquivan a la jeringa la CGT, y no solo la CGT. Le esquivan a la democracia sindical, a la urna, a la elección de los trabajadores, a la decisión de los trabajadores. Los trabajadores tienen miedo de perder el trabajo, pero si vos pones la urna, los trabajadores hablan. Hablan, con la urna hablan y dicen. Entonces, esta es la manera que nosotros entendemos que no pasa solamente por la cuestión discursiva, sino por el trabajo que hay pocos compañeros que lo quieren hacer, que es fundar un nuevo modelo sindical. Fundar un nuevo modelo sindical. Cuando nació el sindicalismo en 1906 en la Argentina, estamos hablando de lo que se llamaba el voto calificado. O sea, el voto absolutamente digitado por una necesidad patriótica, como después fue el fraude patriótico, ¿no es cierto? Hacemos fraude porque tenemos que salvar la Argentina. Bueno, esta situación requiere la fundación de una nueva organización sindical, de un nuevo modelo de organización sindical. Y como decía la compañera, porque esto es lo que nos pasa a nosotros tenemos 2 o 3 conflictos por semana. Por faltas de pago, porque los tienen descalzo, porque no hay agua, porque no pagan lo que tienen que pagar, porque un trabajador se accidenta y la RT no cumple, si tiene RT, todo es así, todo está así. Pero la organización de los trabajadores va a reconstruir el poder de los trabajadores y después reconstruirá el poder político de los trabajadores en algún momento. Hoy, por eso nosotros reivindicamos la autonomía, porque hoy el problema para la cuestión de la organización y defensa de los trabajadores es ese, la sindicalización. Los compañeros jóvenes que entran a trabajar en la industria de la construcción, muchos nos encontramos nosotros que hemos hecho encuestas y todo eso, que no saben leer ni escribir. No conocen sus derechos, no saben cómo es. Creen que el trabajo es trabajo, pero no existe el recibo de sueldo, los beneficios, el 931, la jubilación, que es otra cosa que están destruyendo. Porque no es solamente la reforma laboral, es completo el combo. Es la reforma tributaria con más beneficios para los empresarios y la reforma previsional.
Si vos pensás que necesitas 4 trabajadores en actividad para pagar una jubilación y tenés el 60% de los trabajadores precarizados sin el 931, quiere decir que para una jubilación están tributando un trabajador y medio, más o menos, ahí. Entonces, van camino a la desfinanciación de la jubilación como derecho y seguramente incorporar un sistema de retiro privado. Entonces, 2 más 2, 1, como comprar la empresa pública con bonos, que han hecho un festival de bonos, con la fuga de capitales, con las movidas del dólar, con los créditos y préstamo y préstamo y préstamo. Hay un periodista que se llama Horacio Robelli, Sí. que no tengo el gusto de conocerlo, pero yo lo leo, hizo la cuenta de toda la plata que entró en 1 año y 9 meses, y 10 meses, a la Argentina, y no sabemos dónde está. La fuga es de más de 33.000 millones de dólares. Entonces, toda esta escenografía va en detrimento directo de los trabajadores, en detrimento directo. O sea, y nosotros, con mucha humildad, nosotros creemos que es trabajador por trabajador, lugar de trabajo por lugar de trabajo. La coordinación o la relación con los sindicatos que van naciendo, tienen que nacer nuevos sindicatos, porque primero está la legitimidad de los trabajadores, después la legalidad. Y ahí está un poco el ejemplo de lo que trae la compañera del Garrahan. Bueno, ella fue clara. Y ahí te pregunto, perdón, Georgina, la experiencia de ustedes, ¿cómo crees que puede aportar a esto que veníamos hablando recién con Víctor, que venía también soslayando con la necesidad de volver a discutir las representaciones gremiales y, sobre todo, cómo volver a llevar el mensaje a trabajadores que puedan creer en representaciones en un momento como este? ¿Cómo crees que aporta la experiencia de ustedes? ¿Cómo ha conversado con otros gremios dentro del Garrahan o que se han acercado a decirles cómo tenían que luchar o cómo tenían que ir direccionando la lucha? Bueno, contanos un poco también esa experiencia y cómo crees que tiene que aportar para este momento tan difícil para los trabajadores en Argentina. Y bueno, yo creo que nuestra lucha está buena, no digo un ejemplo, pero sí la manera por ahí de luchar, ¿no? Porque a nosotros se nos hizo difícil, porque aquellos que nos tenían que representar, cuidar, acompañar, no estaban, los grandes, digamos, ¿no? La CGT, la CTA, no estaban cuando los necesitamos. Entonces, bueno, nosotros lo que pedimos fue el acompañamiento de los otros gremios más chicos, que están más de abajo, que la lucha la hacen entre compañeros, y fueron ellos los que salieron a la calle con nosotros, los que nos acompañaron, los que se dieron cuenta de que luchar sirve, de que no podemos dejar nuestra suerte y, no sé, nuestro futuro en manos quizás hoy de quienes no nos están representando. Y bueno, es lamentable esto, pero tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando que otros decidan nuestro futuro. Nuestro futuro lo decidimos nosotros con nuestra lucha y con el apoyo de otros compañeros que luchan como nosotros desde abajo y que se dan cuenta hoy de que luchar sirve, de que salir a la calle sirve, de que cortar las calles sirve, de que unirnos sirve, y que bueno, que por ahí no nos están defendiendo ni representando los grandes sindicatos, CGT, pero entre nosotros podemos cambiar la historia, hacer cosas importantes para los trabajadores, como nos pasó a nosotros, como puede pasar en las universidades con los docentes y con las personas que están representando a discapacidad, ¿no? Que están esperando que se resuelvan las leyes que fueron votadas en el Congreso. Creo que tenemos que darnos cuenta de eso, de que cada uno tiene la fuerza también en sí mismo, que los trabajadores pueden salir a la calle y defenderse, y que a veces, no digo que no sea necesario, porque para nosotros sería muy importante que la CGT y la CTA
pueda defender a los trabajadores, ¿no? Y que salga y que proteste por los salarios y que no firmen a la baja nuestros salarios como venían haciendo, y que esto de cambiar las leyes y que nos perjudiquen va a depender también de ellos, de los tratos y los acuerdos que se hagan, pero también va a depender del trabajador y que el trabajador salga y luche por sus derechos. Y yo creo que hoy el trabajador entiende que es así, sabe que es así, eh, por eso nos juntamos, por eso lo hablamos, por eso la lucha sigue y va a seguir, porque bueno, esto de las leyes que se quieren cambiar, nosotros no lo vamos a permitir como trabajadores. Quizás no lo hagan la CGT, la CTA, pero como trabajadores no lo vamos a permitir. Georgina, también cómo está la situación del Garrahan más allá de este triunfo en el aumento salarial. ¿Qué costo tuvo el ajuste del gobierno de Milei, sobre todo el gobierno de Milei? Sabemos que es un ajuste en general a la salud pública también de otros gobiernos, pero este ha profundizado gravemente. ¿Qué repercusiones ha tenido en la vida diaria de este hospital y cómo ves también la salud pública en general en este momento? No, para nosotros fue doloroso. Este último año y medio, renunciaron 300 profesionales, médicos, técnicos, administrativos, y eso se siente en la atención del hospital, se siente en los equipos que quedaron incompletos, porque tampoco se vuelven a tomar personal, porque están cerradas los concursos. Entonces, esta gente que se fue, no lo recuperamos con otro profesional, tarda más tiempo en atenderse, por ejemplo, un turno, si te lo daban de acá a un mes, de acá a 3 meses. Nosotros tenemos más trabajo porque somos menos profesionales, entonces al quedar menos, trabajamos más. Y bueno, todo esto se siente en nuestra salud, en la salud de nuestros compañeros y en el tener que trabajar por el mismo sueldo más, porque bueno, son pacientes muy complejos, muy graves y que necesitan mucha atención. Pero hoy contamos con menos personal, ¿no? Y bueno, y esto pasa en todos los niveles de lo que es salud y otros tipos de trabajos, no solamente de salud. Estos acuerdos que se firmaron por paritarias, que se firmaron de un 1% mensual, donde todos los aumentos fueron totalmente descontrolados, porque nadie controla nada, solo se controló los aumentos de sueldo, pero bueno, la inflación que se da mes a mes no es la real, no es la que le duele a nuestros bolsillos, ¿no? Y bueno, esto para todos los trabajadores se ve reflejado en el consumo y por eso bajó tanto el consumo, ¿no? de nuestro país, por eso muchas empresas, muchas fábricas tuvieron que cerrar sus puertas porque la gente no tiene plata para comprar. Y bueno, se ve reflejado en todo tipo de trabajo en Argentina y en todo tipo de los negocios, ¿no? La crisis en la representación no solamente es algo sindical, en la política está sucediendo de forma también grave. En las últimas elecciones se vio un resultado donde parece que hay una oposición que no solamente no tiene una unidad, sino que además tampoco está logrando llegar al trabajador argentino que está todos los días intentando sobrevivir ante este modelo. ¿Qué pasa con la política en general en estos últimos años y sobre todo en este momento? ¿Qué desafíos se abren para intentar frenar este modelo que cada día que pasa perjudica más la vida de los argentinos y argentinas, entendiendo que, bueno, en 2 años hay una renovación presidencial? Sí, el tema es el tema de las responsabilidades, ¿no es cierto? ¿Son los trabajadores o somos los trabajadores los culpables de la inflación? ¿Somos los trabajadores los culpables de la devaluación? ¿Somos los trabajadores los culpables del endeudamiento? Entonces, porque el tema lo que digo es, acá más que las palabras valen los hechos. Y las palabras, los discursos que atrasan el reloj, o sea, todas estas cuestiones han puesto una hipocresía política
bastante notable, no de solamente de ahora, porque por eso digo, lo sorprendente de Milei es que dijo lo que iba a hacer. No dijo el grado de desastre, porque también dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y todo eso, y lo pagamos los trabajadores y los jubilados, y todos los trabajadores precarizados, que es el doble el deterioro que el deterioro salarial de los trabajadores registrados, que cada vez son menos. Entonces, está claro qué es lo que pasó, y la política se ha desvalorizado a través de su discurso también, ¿no es cierto? Porque yo le decía el otro día a un compañero que con respecto al peronismo, que es independencia económica, soberanía política y justicia social. ¿Cuánto hace que no pasan esas cosas? Mucho. O sea, ¿de qué estamos hablando? Nosotros que estamos naciendo en las provincias, estamos conociendo perfectamente cuáles son los sistemas de gobierno de las provincias. Sistemas feudales, sistemas donde el gobernador falta que cobre derecho pernada, o sea, son señores feudales, o sea, todo un sistema que nos ha traído hasta acá. Por eso nosotros desde Citraí planteamos, todo lo que salió mal no hay que volverlo a hacer, de mínima, no hay que volverlo a hacer. Y por eso las estructuras, las viejas estructuras sindicales se fueron comiendo a sí mismas, y ahora es este el resultado. Tiene que ir a la justicia cuando el gobierno saca, en vez de que haya 2, 3, 5 millones de trabajadores en la calle. Y que esta es la visión que nosotros tenemos del sistema político, ¿no es cierto? Por eso nosotros creemos en la autonomía. No es que somos apolíticos, pero decimos, frente a este cuadro, ¿cuál es la obligación de la organización de los trabajadores? Organizarlo, sindicalizar, democratizar el sistema sindical, que es todo al revés de lo que se hizo en los últimos, 40 años. Se fue desindicalizando, se fue prostituyendo, se fue, en el caso de la construcción, la coima, eso lo saben todos los trabajadores, la coima, los viernes, el trabajo en negro significa una coima para un dirigente, toda esa porquería es la que uno tiene que contrarrestar construyendo confianza con los trabajadores, generando con su cuota sindical no solo el sostenimiento del sindicato, sino beneficios para el trabajador. Entonces, todo esto es lo que nosotros vemos como tarea a realizar, y que estamos puestos en eso. Nosotros estamos puestos en eso. Para nosotros tiene el mismo derecho un trabajador que está en negro, que le dibujaron eso de monotributista que puede tener. Nosotros lo sindicalizamos igual. Lo sindicalizamos igual, lo organizamos, ponemos la urna, hacemos la convocatoria a través del Ministerio de Trabajo, todo como corresponde. Porque por eso digo, creemos en la legitimidad y después la legalidad. Pero la legitimidad, e incentivamos y tratamos de ayudar a todos aquellos que quieren armar nuevos sindicatos. Han nacido un montón de nuevos sindicatos, muchos quedan en el camino. Para nosotros fue muy difícil, llevamos 16 años, 12 con legalidad, pero tuvimos 4, casi 5 años legitimizando nuestro trabajo, pero sin legalidad. Entonces, ¿es posible? Es posible. Pero, de todos modos, para nosotros ese es el camino fundamental, más allá de que coincido con la compañera en todo lo que dice, pero también está
la necesidad de la organización democrática de los trabajadores. Eso es fundamental para retomar la confianza, ¿no? Georgina, bueno, a modo de conclusión, gracias por estar conectada acá con Voces del Trabajo, con Barricada TV. Bueno, un poco, ¿qué pensás que son los desafíos en este contexto que estuvimos charlando durante el programa, que tienen los trabajadores y las trabajadoras, sus representaciones y, bueno, y también, como decíamos, también la política para resolver los graves conflictos, problemas que tienen los trabajadores en la Argentina? Por delante, la organización, organizarnos, sobre todo organizar a los compañeros, aquellos que no están organizados, ayudarlos, buscar la manera entre todos de poder salir a defender nuestros derechos. Y me parece que lo que nos dimos cuenta y también se dieron cuenta nuestros compañeros de que, bueno, la unión hace la fuerza y que no hay otra manera de salir a luchar en las calles. Y bueno, creo que esto dio buen resultado y la lucha va a continuar. Esto que quieren que suceda va a suceder siempre y cuando no haya una capacidad para poder rechazar todo esto y que no nos organicemos y salgamos a defender nuestros derechos. Si no, no va a pasar. Bueno, ahí pasaba Georgina Duarte entonces con representación del Hospital Garrahan de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, también a modo de conclusión, Víctor, algo que quieras aportar un poco a que te haya quedado en el tintero de todo que estuvimos charlando, los principales desafíos ante este contexto tan complejo. Sí, bueno, el ejemplo del Garrahan es muy importante. Es bastante complejo el tema de la industria, porque todo tiende al achicamiento o al cierre. En el caso de la construcción, el cierre de la obra pública, la caída de la infraestructura y todo esto que está pasando, dejó en evidencia que la obra privada, que son los edificios, los country y todas esas cuestiones, es el nicho absoluto de la precarización. Y nosotros repudiamos la participación del secretario general de la UOCRA en el Consejo de Mayo, repudiamos su participación dentro del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, de hecho lo denunciamos nosotros y los organismos de derechos humanos, repudiamos la política antitrabajadora que está llevando adelante, se está llevando desde ahí, y nada bueno puede salir de esa negociación, porque la negociación para ellos es la entrega. Así que agradecerles las posibilidades que nos dieron de poder decir lo que estamos haciendo y bueno, esa es nuestra propuesta. A mí me toca ser secretario de Interior de la CTA Autónoma. Nuestro planteo como sindicato es la autonomía, por eso no hemos participado en ninguna interna partidaria, no estamos de acuerdo con eso. Lo puedo decir porque lo digo públicamente todo el tiempo, no estamos de acuerdo. Más allá de que los trabajadores toman las decisiones que quieran tomar, pero no estamos de acuerdo. Hoy el desafío del aquí y ahora es otro. No meterse en las internas partidarias, que en definitiva debilitan más la organización de los trabajadores. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Bueno, así pasó entonces una nueva edición de Voces del Trabajo. Antes los invitamos y las invitamos a sumarse a la comunidad de Barricada TV. ¿Qué significa esto? Bueno, la oportunidad de poder dar un apoyo a este colectivo de comunicación que pone en pantalla otras voces en este contexto tan difícil para los argentinos y argentinas. Pero además de ese aporte que puedes hacer, tenés un código QR ahí que podés escanear, también podés encontrar en nuestras redes sociales. Directamente también participás todos los meses de grandes sorteos para poder, bueno, tener un beneficio a cambio. Pero lo más importante, bueno, por supuesto lo decimos, es sumarse a esta comunidad, ser parte un poco de este canal de televisión autogestivo y apoyar esta comunicación alternativa, distinta, que no ves en otros medios tradicionales, tampoco en las redes sociales.
Nos vamos de esta manera finalizando. Hasta la próxima edición de Voces del Trabajo. Seguí prendido y prendida la pantalla de Barricada TV.